muchísimo a la embajadora la embajadora eminente Marta Bárcena, que me haya aceptado esta llamada. ¿Por qué la busco? Porque Marta Bárcena era embajadora de México en Washington cuando se dieron los hechos que el presidente Trump, el expresidente Trump, reveló en este meeting del domingo pasado en Ohio, meeting electoral, donde dijo que nunca había visto a un gobierno, a una persona, no sé si al presidente o a Marcelo Ebrard, doblarse tan fácilmente como se dobló cuando le exigió que desplegara 28,000 soldados y gratis en la frontera y que además aceptara el quédate en México, y todo esto so pena de aplicar aranceles por un 25%. Los tres hechos son reales. México desplegó los 28,000 soldados. México aceptó el quédate en México impuesto por Trump, y México sí efectivamente fue amenazado. Esto lo dio a conocer el mismo presidente López Obrador por esos aranceles del 25%. Lo anunció también Trump públicamente. Embajadora, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Es un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias igualmente, embajadora. A ver, dígame, ¿usted era embajadora cuando ocurren estos hechos que reveló o que detalló, o de los que dio su versión? Voy a ser prudente. El expresidente Donald Trump el domingo en Ohio. Cuéntenos, ¿fue así? Así es, yo creo que lo que escuchamos el domingo en Ohio fue la versión de Trump. Yo creo que el proceso fue más complejo, más complicado. Efectivamente, ya habíamos tenido conversaciones muy difíciles entre México y los Estados Unidos sobre el incremento de los flujos migratorios que cruzaban a través de México para llegar a los Estados Unidos, y en particular de las caravanas, que, como recordará Joaquín, se aumentaron en intensidad y en frecuencia a partir de octubre del 2018. Desde entonces, el gobierno de los Estados Unidos estaba sometiendo a consideración del gobierno de México firmar un acuerdo de tercer país seguro. ¿Qué quiere decir un acuerdo de tercer país seguro? Quiere decir que todo aquel que pase por territorio mexicano y quiera solicitar asilo, tiene que hacerlo en México. No lo puede hacer en Estados Unidos, porque Estados Unidos considera a México un tercer país seguro. ¿Sí? Entonces, este acuerdo fue rechazado por el gobierno del presidente Peña Nieto, y obviamente la presión o la solicitud de Estados Unidos continuó con el gobierno del presidente López Obrador. Habían estado tomándose medidas justamente para impedir el cruce desmedido de caravanas, por un lado, y por otro lado, para poner orden en la frontera sur, que durante más de 15 años pues llevaba, y creo que sigue, bastante caótica y desordenada, parte por la propia situación geográfica de la frontera sur, parte porque no se había puesto suficiente atención ni del lado mexicano ni del lado guatemalteco sobre esa frontera. Una noche Fox News saca una escena de un grupo de migrantes cruzando en la madrugada de México a los Estados Unidos, y al día siguiente Trump, haciendo referencia a una ley que solo se había aplicado a los enemigos de Estados Unidos por considerarlos una amenaza a la seguridad nacional, señala que va a aplicar esa ley para imponer aranceles progresivos a México, comenzando por el 5% y hasta el 25% después de varios meses. En esos momentos, ninguno de sus principales asesores, conocedores de México, como Jared Kushner, como Mike Pompeo, como Robert Lighthizer, como el propio vicepresidente Pence, se encontraban en Washington. Por lo que se estimaron varios que esta propuesta vino de Stephen Miller, el conocido asesor en materia de migración. Estamos hablando, embajadora, ¿de qué fechas? Estamos hablando de fines de mayo, de los últimos días de mayo, Joaquín. Del 19. Del 19, exactamente, de mayo del 19. Ahora bien, lo que hay que decir, y yo lo he dicho ya, y está publicado en Estados Unidos y confirmado por fuentes estadounidenses, es que el programa Quédate en México
había sido ya negociado y aceptado por el secretario Marcelo Ebrard a través del señor Javier López Casarín. ¿De quién? Esto de Javier López Casarín, hoy diputado por el Partido Verde. ¿Y él por qué el que tenía que ver? Eso es lo que yo me pregunto también. Pero bueno, era una gente con tanto influencia o cercanía al canciller que hubo un momento antes de que yo fuera enviada a Washington que el señor López Casarín estaba abriendo una oficina paralela a la embajada con la autorización del secretario Ebrard. Y eso no se hizo, básicamente porque yo hablé con el presidente y el secretario Ebrard y le dije, en estas condiciones yo no voy, no puede haber una oficina paralela a la Embajada de México en los Estados Unidos. Es irregular y va contra las instituciones. Y la oficina se paró. Pero esto es nada más para dar un ejemplo, la entrada que tenía ya, sin tener un cargo oficial, el señor López Casarín. Ahora, pero esto obviamente lo hacía por instrucciones de Marcelo Ebrard. No me imagino que pudiera hacerlo de motu propio. Ahora, entonces ya había aceptado el gobierno de México, digamos, Marcelo Ebrard, embajadora, que el programa Quédate en México de Trump. Así es. A través de la intervención de este representante sin representatividad oficial. Así es. Así es. Desde noviembre del 2018. Y debo decir que yo como embajadora Perdóneme, embajadora, discúlpeme. ¿Me quiere usted decir que antes de que Marcelo Ebrard tomara posesión, o el mismo presidente tomara posesión y Marcelo Ebrard fuera designado secretario de Relaciones Exteriores formalmente, tenía un representante operador en Washington que acordó con el gobierno de Estados Unidos aprobar el Quédate en México? Ese representante negoció los términos y esto se aprobó en una reunión, según el propio libro Border Wars, o sea, las guerras de la frontera, se aprobó en una reunión en Houston entre el secretario Ebrard y el secretario Pompeo en noviembre del 2018, antes de la toma de posesión del presidente López Obrador. Bien. ¿Y qué siguió al Quédate en México, embajadora? Porque usted, ¿en qué momento se va a Washington? Yo me voy a Washington en diciembre. De hecho, el 21 de diciembre comparezco ante el Senado y el 20 de diciembre nos habíamos reunido en la Cancillería, el secretario Ebrard, la suscrita y varios empresarios mexicanos a hablar sobre los temas de cooperación con Centroamérica. Y al final de la reunión me llama el secretario y me dice, quiero avisarte que mañana la secretaria de Seguridad Interior va a hacer un anuncio de que van a aplicar una sección de su ley migratoria para regresar a México a todos aquellos que estén solicitando asilo, los van a regresar a México a esperar su proceso. ¿Qué opinas? Le dije, pues me parece que quizás podríamos verlo como una medida humanitaria, pero todo depende a cuántas personas nos estamos refiriendo y por cuánto tiempo. Ahí se queda la conversación. Yo me quedo con ese elemento. Al día siguiente comparezco al Senado y al salir de la comparecencia al Senado me habla un alto funcionario de Palacio Nacional y me dice, ¿qué es esto que está anunciando la secretaria de Seguridad Interior? ¿Tú sabías algo? Y le dije, no, nada. Y no me enteré que la negociación entre Marcelo Ebrard y Pompeo y antes de Casarín había tenido lugar, sino hasta que se publicó el libro Border Wars en 2020. Entonces consulté a mis fuentes estadounidenses y me dijeron efectivamente así fue. ¿Qué libro es este Border Wars? ¿De quién es? ¿De qué se trata? Es un libro que escribieron dos periodistas del New York Times con acceso obviamente a fuentes cercanas a las negociaciones migratorias, justamente dedicado a toda la política migratoria de Trump, bastante crítico de la política migratoria de Trump, pero describiendo cómo se negociaron cada uno de los temas de esa política migratoria, cómo se redujo el número de asilados que tradicionalmente aceptaban los Estados Unidos. Lo que decía Trump, estoy hablando con la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente. ¿Hasta qué fecha fue embajadora en Washington?
hasta febrero del 2021. Bien, luego le voy a preguntar de por qué se fue. Entonces nos quedamos, embajadora, con que entró en vigor este acuerdo que había iniciado y logrado el representante sin representatividad de Marcelo Ebrard, pues Así es. con algo, porque si yo voy a negociar eso con el gobierno de Estados Unidos, no me deja ni entrar al Departamento de Estado, ¿sí? O a donde sea. Vamos, me dejan en la banqueta. Probablemente no se haya negociado en el propio Departamento de Estado, pero sí, evidentemente tenía que contar con un respaldo, cuando menos del canciller designado, para tener entrada con las autoridades estadounidenses. Claro, y ellas que supieran con quién estaban hablando, ¿no? Claro que sí. Ahora, entonces, aprueba en esta reunión de Houston, ya se formaliza la aprobación del gobierno de México, del Quédate en México, hasta donde hasta donde recuerdo, mejor dicho, sin fijar el número de regresados ni Así es. plazos. Ni plazos ni condiciones. Entonces, lo que se tenía que discutir era justamente eso y después de que toma posesión el presidente López Obrador, empiezan una serie de reuniones en la Secretaría de Gobernación, en donde yo no puedo afirmarlo, pero todo me indica que tampoco tenían conocimiento de la aceptación de Quédate en México, sino hasta después de que lo anuncia la secretaria Kirstjen Nielsen. Y finalmente, hasta donde mi memoria tiene y mis notas me lo permiten recordar, a ese programa se opuso de manera tajante el entonces director del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, por considerar que México no tenía la capacidad para recibir la cantidad de personas que nos podían regresar a esperar su proceso de asilo en México. Y Tonatiuh Guillén lo quitaron del Instituto Nacional de Migración. Así es. Ahora, embajador, llega usted y ¿de qué más se entera que no sabía? Pues me entero de eso y durante las negociaciones que tienen lugar del 5 al 7 de junio, el viernes por la tarde, como ya escribí en mi artículo, el miércoles tuvimos negociaciones en la Casa Blanca. Al final de ellas, Jared Kushner llevó un momento al canciller Ebrard con el presidente Trump. El secretario Ebrard va solo y después ya salimos toda la delegación. Y jueves y viernes las negociaciones se llevan a cabo en el Departamento de Estado. Primero con una delegación amplia, luego más reducida, porque debo decir que la delegación mexicana integrada por funcionarios de la Embajada de México conocía casi mejor las leyes migratorias de Estados Unidos y lo que se podía hacer o no que los propios negociadores americanos, puesto que teníamos funcionarios muy experimentados en migración que han pasado años de su carrera en consulados de frontera y en consulados de los Estados Unidos. Así que conocen perfectamente bien la ley migratoria y los movimientos de los migrantes mexicanos y todo lo que hacemos para protegerlos. El viernes por la tarde, que se estaban cerrando las negociaciones, los 3 funcionarios de la embajada fuimos dejados fuera y nada más entraron a la parte final de las negociaciones el secretario Ebrard y el ahora consultor jurídico Alejandro Celorio. Salimos, leímos un documento oficial de 4 puntos que se había acordado y unos 4 días después el presidente Trump saca frente a las cámaras de televisión y en un Twitter, en un tweet, un documento adicional diciendo que México había aceptado revisar a los 90 días el funcionamiento de los acuerdos y que si no funcionaban, entonces íbamos a aceptar un acuerdo de tercer país seguro. Le mando el tweet de inmediato al secretario Ebrard y le digo, secretario, ¿qué es esto? Y me dice, pues es que se supone que no se tenía que hacer público. En ese momento me entero que se había firmado un documento adicional al acordado y dado a conocer públicamente. ¿Y que a usted le ocultaron, siendo embajadora? Pues no sé si el verbo es ocultar, pero digamos que es un documento del que no me hicieron partícipe ni en su negociación, ni en las implicaciones que podría tener. Bueno, usted es más cuidadosa que yo, usted es diplomática de carrera, ¿sí?
Entonces no la hicieron bueno, lo digo como usted. Entonces, embajadora, a usted no le hicieron partícipe de este acuerdo que no se había dado a conocer de los 90 días. Así es. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues pasó que el programa Quédate en México, que en ese momento se estaba instrumentando solamente a través de 2 puertos de entrada, si mi memoria no me falla y probablemente me equivoque, era uno Tijuana y el otro era Paso, se amplió a toda la frontera, hubo negociaciones muy, muy difíciles, que alguna vez describiré en mis memorias, espero, muy duras, tan duras que estando yo en la sede de la Secretaría de Seguridad Interior, pues casi se me paró de la mesa la secretaria porque muy amenazante, y pues yo le contesté igualmente defendiendo los intereses de México. Entonces, pues se extendió a toda la frontera y llegamos a tener hasta 70,000 personas esperando el proceso de asilo. Debo de decir que México siempre exigió que la decisión final del asilo se diera en un plazo no mayor a 6 meses y los Estados Unidos nunca cumplieron. Y se quedaron a veces por años esas personas esperando, algo que expertos como Tonatiuh Guillén sabían que iba a suceder. También debo decir que se hicieron procesos, demandas legales de organizaciones de la sociedad civil americanas, particularmente ACLU, American Civil Liberties Union, en contra del programa Quédate en México. Nos pedían al gobierno de México que presentáramos un escrito ante la Corte de que México nunca había aceptado ese programa y que era una medida unilateral. Yo pedí instrucciones a la Cancillería, instrucciones que nunca se recibieron. Ahora, embajadora, ¿a qué momento se refiere Trump cuando dice que lo dobló con una facilidad que como nunca había visto a nadie doblarse? ¿A quién se refiere? No, ¿Al presidente o a Ebrard? No, al secretario Ebrard, al presidente no. El presidente no habló con el presidente Trump de esto. O sea, ¿no habló de esto con el presidente Trump? Hasta donde yo tengo conocimiento, no, ni el miércoles ni el viernes. Y sí sé que el viernes en la tarde en el Departamento de Estado, los funcionarios del Departamento de Estado, el consejero legal o jurídico de la Casa Blanca, estaban hablando con el presidente Trump y con Pompeo, porque el presidente Trump insistía en que México aceptara un acuerdo de tercer país seguro, mientras que los americanos le decían que ya México había aceptado mucho. Bueno, en los hechos, embajadora, somos un tercer país seguro, ¿no? No, jurídicamente ¿No? la figura de No, tercer jurídicamente país no. seguro, Pero en los hechos, ¿por qué? Pues quédate en México, quédate en México, quédate en México. pero no, a ver, quédate en México, sí es quédate en México, pero esas personas que están esperando un juicio de asilo tienen todavía la oportunidad de que en ese juicio de asilo se les otorgue el asilo. Mientras el acuerdo de tercer país seguro significa que ni siquiera tenían derecho a solicitar el asilo en los Estados Unidos. Ah, mire, eso no lo sabía yo. Es una diferencia jurídica importante, sobre todo para los solicitantes de asilo. ¿Qué es lo que quería Trump? Y dijo que si a los 90 días y se firmó un documento, un acuerdo que no se había dado a conocer, del cual usted no fue participada, ¿sí? En donde si no funcionaban las medidas estas del quédate en México, a los 90 días se imponía, el gobierno de Estados Unidos se imponía el México como tercer país seguro, ¿es correcto? ¿Así? Así es. Y lo que hubo después, que eso ya escapa al conocimiento y a las atribuciones cualquiera de la embajada, fue el despliegue de la Guardia Nacional y de elementos de la Secretaría de la Defensa, tanto en la zona sur como en la zona norte. Eso es temporal o no, pero también lo delicado es que en la nueva, hay que recordar aparte, Joaquín, que la Guardia Nacional apenas estaba instrumentando, apenas estaba teniendo lugar su despliegue y su constitución. Y cuando se aprueba la ley de la Guardia Nacional, se le dan atribuciones adicionales en materia migratoria que nunca habían tenido las policías de México.
que solo eran coadyuvantes del Instituto Nacional de Migración, que es el único que estaba hasta ese momento autorizado para realizar detenciones de migrantes indocumentados. Ahora les llaman rescate. Ahora los rescatan, no los detienen, embajadora. Digo, así es un eufemismo, Joaquín, que creo que es poco atinado. Yo también coincido con usted, embajadora. Aunque hay algunas ocasiones contadas, pero las hay, en que efectivamente se les rescata de las manos de los traficantes ilegales de personas. Pero yo creo que no hay casos. Estoy hablando con la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente, ex embajadora de México en Washington. Este acuerdo de desplegar los 28,000 efectivos militares, tanto en la frontera norte como en la sur, 17,000 en la del norte, 11,000 en la del sur, ¿se tomó también en aquella reunión en donde usted no participó? Los números no se tomaron en la reunión, no. La decisión que se tomó fue de que México pondría mayor orden en la frontera sur y que tendría un mecanismo de vigilancia de las caravanas escalonado desde la frontera sur hasta el istmo de Tehuantepec para que no transitaran estas caravanas sin ningún control. Hasta donde yo recuerdo y mis notas me lo permiten rememorar, nunca se habló de números, se habló de un esquema, de un proceso de organización y de ordenamiento de la frontera sur. La frontera norte no se tocó en ese momento. Bien, porque aquí lo que dice Trump es que le dijo que necesitaba 28,000 soldados gratis en la frontera. Yo creo que es una declaración hiperbólica, Joaquín, y que se basa en lo que finalmente sucedió meses después, que efectivamente hubo un gran despliegue de Guardia Nacional y de elementos del ejército en la frontera. Embajadora, ¿por qué dejó usted la embajada? Pues porque yo comparto un dicho que está en los libros de la sabiduría de la Biblia, todo tiene su tiempo bajo el sol. Y mi tiempo en Washington había concluido después de conversarlo largamente con el presidente López Obrador, de cómo había él visto la relación con los 2 años del presidente Trump, cómo se veía la relación con el presidente Biden. Yo le expresé mis puntos de vista sobre cómo podíamos trabajar la relación futura, sobre cómo se había trabajado la relación con Trump. Él tenía también su visión y pues después yo de escucharlo detenidamente, la visión del presidente y que él es el responsable de diseñar la política exterior, sin duda alguna, consideré que lo más oportuno era proceder a mi retiro anticipado del servicio exterior, que ya había ingresado hacia 43 años. Sí, usted es una de los referentes del servicio exterior mexicano, del CEN, ¿sí? Porque tuve la fortuna de tener grandes maestros. Ahora, dígame, embajadora, ¿así se lo dijo al presidente que ya se iba usted? Sí. Así se lo dije y debo de decir que el presidente fue enormemente generoso, no estaba de acuerdo con que yo me jubilara anticipadamente, me hizo varios ofrecimientos tanto en México como en el exterior, los consideré, los hablé con la familia y le reiteré mi decisión y él siempre fue muy respetuoso de la misma, me dio el reconocimiento de embajador eminente y yo siempre le estaré agradecida a Joaquín, al presidente, porque el haberme nombrado su representante en Washington me dio la oportunidad de poner en práctica todo lo que yo había aprendido a lo largo de más de 43 años de carrera y de defender apasionadamente los intereses de México. A veces
A veces me llegaron hasta organizaciones muy conservadoras como Heritage Foundation, llegar a pedir a algún articulista de Heritage Foundation que me declararan persona non grata por intervenir en asuntos internos de Estados Unidos, porque para ellos intervenir era hacer la defensa de la comunidad mexicana, que es importantísima tanto para México como para los Estados Unidos. Así que cuando me criticaron por eso, por impulsar la participación de la comunidad en el censo, todo, algún otro líder mexicano-americano me dijo, embajadora, ni se preocupe, es una medalla de honor. Hace mucho que no teníamos un embajador que defendiera con tanto ahínco a la comunidad mexicana y a los intereses de México. Pero con Ebrard no terminó bien la relación, porque veo que había constantes desencuentros, vamos a llamarla así. Como dicen los la diplomáticos. relación entre el canciller de México y el embajador de México en Estados Unidos ha sido tradicionalmente complicada, porque pues el embajador de México en Estados Unidos, sin que sea formalmente, pero informalmente, tiene rango de gabinete. Tenemos teléfono rojo en la oficina, hablamos con todos los secretarios de Estado porque hay que resolver cosas muy puntuales de la Secretaría de Economía, de Agricultura, de Aduanas, al momento. Pero lo más importante para un embajador de México en los Estados Unidos es tener la confianza del presidente. Si tiene la confianza y la cercanía con el presidente, todo se resuelve porque finalmente es el presidente el encargado de diseñar la política exterior y de instruirla. Embajadora, no sabe cómo lo aprecio este rato que nos ha dado, me llena de conocimientos y de satisfacción por escucharle y por el respeto y la admiración que le he tenido desde hace muchos años. La abrazo con cariño. Muchas gracias. Yo se lo agradezco muchísimo, Joaquín. Le agradezco porque creo que es muy importante que el público mexicano conozca la relevancia de la acción de México en el exterior y cómo los diplomáticos de carrera nos entrenan para defender esos intereses de México, esos intereses de la comunidad y ese profundo amor por el país. Gracias, embajadora. Le mando un abrazo, de verdad. Muchas gracias. Con respeto. Esté muy bien. Gracias. Es la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente, la última mujer embajadora en Washington.